De la levantada turca. Correcciones generales importantes. Muy bien. Posición fetal número 1. La cabeza alineada con la columna, los brazos cerca del cuerpo. Recuerden, es importante. Si es poquito peso no pasa nada. Si es la mitad de tu peso corporal, no está bueno que la cabeza no se alinee con el eje de tu cuerpo. Muy bien, número 1. Número 2. Posición de inicio. Va a variar. Yo ya les dije, esta pierna en diagonal, está un poco abierta, este brazo. Dependiendo del formato corporal de cada uno, esto va a variar. Vas a estar así, vas a estar así, vas a estar así. Muy bien. Paso número 3, el press. Lo puedo hacer con las dos manos si es mucha carga, o si es muy inestable, o si es una barra. Lo puedo hacer con una mano si soy bien machote, ¿sí? Punto número 3, el tema del torque. Torque interno, desacomoda la escápula. Torque externo, acomoda la escápula, todo lo que hablamos ayer. Muy bien. Que si vos me ves del costado, esto tiene que caer perpendicular al suelo. Si vos me ves de atrás, esto tiene que caer perpendicular al suelo. No tiene que estar acá, acá, acá ni acá. Muy bien. Paso número 4. Recuerden, los dos errores más comunes son querer ir para arriba de una. No, primero roto para provocar la extensión. Recuerden que acá tengo aproximadamente un cuarto de mi torso por debajo de la carga. Cuando pase a la siguiente postura, voy a tener por lo menos la mitad del torso debajo de la carga. Recuerden la idea de la levantada turca, ir metiéndome por debajo del peso, de a poquito. Acá tengo un cuarto del torso, acá tengo la mitad del torso por debajo de la carga. Si me tenés que ver desde ese ángulo para ver que me quede una línea acá. Otra corrección importante es la colocación de la escápula. Escápula empaquetada, escápula baja y pegada al tórax, ¿tá? Porque voy a tener peso inestable acá. Recuerden los dos detalles, si yo subo y el pie patea, falta núcleo. Si yo subo y la rodilla colapsa para adentro, desactivación de glúteos. No voy a tener cómo empujar y cómo generar empuje con la cadera. Mi cuerpo ya no va a estar funcionando como una unidad, va a estar funcionando por partes. Y vos levantás kettlebell para que tu cuerpo funcione como una unidad, si no te vas a hacer aislación muscular, ¿sí? Vas a trabajar de acá. Posición axial, recuerden, la mano se acomoda, el peso va a caer más sobre el isquion contrario. La gran mayoría de los hombres vamos a tener mucha dificultad para ponernos en una bisagra a 90 grados. Si no logras ponerte en una bisagra a 90 grados, va a ser muy difícil que el brazo esté perpendicular al suelo y que la carga caiga por este tabique perpendicular. ¿Vamos bien? Bien, vamos acá. Siguiente paso. Empujo con este. Empujo con este pie. Si quieren empujar con este pie, empujen de esta manera, con el talón. Así, ¿se puede empujar así? Se puede empujar así. ¿Es eficiente? No es del todo eficiente. Yo empujo con el talón y empujo con esta mano, ¿sí? Puente. Tengo la plancha lateral acá arriba, tengo la extensión de cadera acá abajo. Aflojo el puente, levanto el pie y hago la pasada lenta porque quiero trabajar la plancha lateral. ¿Sí? Quiero que esto me ayude a estabilizar. Quiero que parado lumbar, oblicuo transverso y me ayude a estabilizar. Apoyo la rodilla y la corrección más importante es que el muslo queda perpendicular al suelo para que me haga de tabique. Entonces, en esta postura tengo un tabique acá, otro tabique acá y otro tabique en el muslo. Y prácticamente tengo casi todo el cuerpo por debajo del peso. ¿Vamos bien? ¿Está bien esto? Sí, bien. Pivoteo y llego a la estocada simétrica. La punta de los dedos ya está apoyada, ¿sí? Y el brazo, si me ves de costado, tiene que caer en la línea media. Oreja, hombro, si estuviera parado, malolo externo, ¿sí? Trocánter mayor, etc. Y acá voy a levantar muy lento, porque yo quiero chequear la estabilización lateral de la pelvis. Lo voy a hacer muy lento, y voy a chequear la estabilización lateral. Ahí se me fue la rodilla un poco para adentro y perdí la bóveda de la planta. Tendré que estar acá. Y llego a la posición número 10. En la posición número 10 me tendría que encontrar con todos los elementos que hablamos ayer de la posición overhead. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, seguimos.
Vamos a mostrar con la pesa. Agarramos una chiquita, una liviana, ¿sí? Y trabajamos. 1, 2, 3. ¿Sí? 1. Llego a la postura. 2. O miro para adelante. 3. Empuja. 4. Levanto el pie. Quiero quedarme acá, ¿o no? ¿Para qué hago esto? Para trabajar plancha. Y ahí, ven que me falta tabique de muslo. Se lo pongo. Ya tengo más soporte. Muy bien. Voy para arriba. Lento. A ver qué tal ando. Bien, llegué. Posición número 10. Chequeo. Bajo. Y se me fue un poquito en torque. ¿Sí? Adelanté el pie porque me quedó corto la estocada. Vengo acá. Respiro, ¿no? Lento. Vuelvo a tirar el puente. Posición axial. Ajusto. Mejor miro la pesa. Veo mucho peso. Chequeo la posición lateral. Lento. Bajo. Agarro, que es peso. Y muevo el cuerpo. Bien. ¿Se entiende la idea?